hablamos de la iglesia, debemos recordar y reconocer que la iglesia no es este edificio. La iglesia no es el rótulo que está allá afuera. La iglesia es un grupo de personas, es un pueblo santo que Jesús mismo compró con su propia sangre. Y Jesús ama mucho a su iglesia. Él dio su vida por ella. Jesús la cuida, la sustenta, la protege. Jesús anda en medio de sus iglesias. Y Jesús un día vendrá por segunda vez para llevarla eternamente al hogar celestial. Pero hermanos, cuando pensamos en la iglesia surge una pregunta muy importante. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros para nuestro Señor? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Una iglesia que le entristece o una iglesia que alegra su corazón? Bueno, quiero que hablemos de esta lección, una lección muy sencilla, y vamos a recordar algunos principios muy fundamentales. Pero la lección se titula Una iglesia que alegra el corazón de Cristo, y eso es lo que nosotros debemos de ser. Una iglesia que alegre su corazón, una iglesia en la cual Él se complazca, una iglesia que al verla el Señor se sienta feliz y contento. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, vamos a hablar, hermanos, en esta lección acerca de algunos principios muy básicos. Principios que definitivamente son del agrado de nuestro Dios cuando la iglesia los lleva a cabo. La primera cosa, hermanos, que alegra el corazón de Jesús es cuando la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto es bien importante porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para Dios esto es la iglesia. Los apóstoles esto es lo que enseñaban, esto es lo que promovían. A Timoteo, siendo evangelista, le deja muy en claro lo que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La función principal de la iglesia debe ser siempre alzar la verdad y mantenerla firme, sostenerla. Así que si este principio es descuidado, si una iglesia no es celosa por preservar y promover solamente la verdad del evangelio, la verdad de la doctrina, si dejamos de proteger y proclamar la verdad, entonces todo lo demás que podamos hacer, todo es en vano, todo es inútil, todo va a carecer de valor y significado. Todos nuestros esfuerzos vienen a ser como nada. De nada sirve todo lo que podamos hacer y programas y planes y esfuerzos de los individuos que conforman la iglesia si no estamos nosotros siendo columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, no es la encargada de determinar la verdad. No va a inventar la verdad. No es la que va a descubrir la verdad. La verdad nos ha sido dada ya. Y la tenemos a través de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Y la podemos leer y conocer en las páginas del Nuevo Testamento. Pero la iglesia, más que determinar la verdad, se encarga de dar a conocer la verdad. De enseñarla. De hacerla pública a las personas. La iglesia no es alguien que se ajusta a las definiciones del mundo, sino que le muestra al mundo cuál es la verdad de Dios revelada en Cristo Jesús. El mundo tiene un sinfín de filosofías, tiene muchas ideologías y las promueven con fuerza. La iglesia no se va a adaptar a las ideologías del mundo para estar a la corriente de todos, para estar en sintonía con el mundo, no. Independientemente de lo que ellos digan y piensan y de las cosas nuevas que vayan surgiendo al paso de los años, la iglesia va a dar a conocer solamente la verdad. Y debe ser celosa y cuidadosa de la doctrina del Señor. Hermanos, Dios quiere que todas las personas sean salvas y dice el apóstol Pablo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros somos los encargados de presentarla a las personas, de difundirla, de predicarla. De allí, hermanos, que cuando vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento los requisitos de los hermanos que se van a encargar de desempeñar algún trabajo, oficio dentro de la organización de la iglesia, este aspecto es bien importante.
Porque si los líderes de la iglesia no son sanos en cuanto a la doctrina, pues ¿a dónde, en qué dirección van a llevar a la congregación? Por eso cuando Pablo escribe a Tito, siendo Tito evangelista, le dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Puede haber evangelistas que no enseñen lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Los hay. Los hay. Que han apostatado, que se han desviado, que han abrazado, ¿verdad?, herejías, doctrinas erradas. Pero si el evangelista, hermanos, es sano en cuanto a la doctrina, la iglesia muy probablemente, seguramente lo será también. En cuanto a los ancianos, también dice la Escritura, en un requisito importante, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los ancianos muchas veces tendrán que exhortar y tendrán que confrontar a aquellos que contradicen la verdad del evangelio. Pero ellos primeramente necesitan ser fieles en cuanto a la palabra, en cuanto a la doctrina, retenedores fieles de la palabra tal como ha sido enseñada, dice el apóstol Pablo. Es bien importante. Ellos son pilares en la congregación, pero tienen que ser sanos en cuanto a la enseñanza. Los diáconos también, aunque su trabajo está más enfocado en el servicio práctico dentro de la iglesia, pero no es posible poner diáconos que no sean sanos en cuanto a la doctrina. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Otras versiones dicen deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con limpia conciencia. Tienen que poseer la verdad de la fe anteriormente escondida con una conciencia limpia. ¿Sí? Aún los diáconos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, hermanos, el error nos salva. Nadie va a ser salvo por haber escuchado y abrazado el error, una doctrina equivocada, herejías del mundo religioso, no. La verdad de Cristo, la doctrina del Señor es la que puede salvar las almas. Y eso es lo que la iglesia debe de dar a conocer. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ay de aquella congregación que no esté interesada en primer lugar en ser sanos en la doctrina, en promover, en practicar la verdad del evangelio, en tener la aprobación del Señor en todas las cosas que hace y enseña. La gente a veces no le da mucho interés a esto y dice, no importa lo que uno crea, con que uno sea sincero, con eso basta. No, sí importa. Esto es bien importante. Jamás podrá alegrarse el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jamás nosotros podemos tener su aprobación si no somos como iglesia, columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Así que para poder tener éxito y esta aprobación delante de Dios, es muy importante que nunca nos apartemos de su ley. Nunca nos apartemos de la doctrina que hemos recibido por parte de Cristo y de los apóstoles. De lo contrario, todo lo que podamos hacer no tendrá jamás la bendición de nuestro Dios. No la tendrá. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, note usted, dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, si alguno enseña otra cosa, si alguno no se conforma con las palabras de nuestro Señor Jesús, con la doctrina que Él nos ha dejado, hay algunos que quieren ir más allá. Algunos tuercen la verdad del evangelio, algunos le añaden, otros le quitan y hacen verdad de la doctrina de Cristo algo a su conveniencia. No. Si en verdad queremos nosotros alegrar el corazón del Señor, tenemos que ser precisamente lo que se nos exhorta aquí. Debemos ser sanos y debemos ser
columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser sana, por ejemplo, en su propia designación. Usted busca en Google y póngale iglesias en Odessa y va a encontrar un montón, ¿verdad? Diferentes nombres y títulos que le han sido dados a la iglesia, honrando, ¿verdad?, a diferentes personajes. Pero la iglesia que Jesús estableció honra a Cristo. Honra a aquel que dio su vida por la iglesia, a Jesús, porque la iglesia le pertenece a Él. La iglesia debe ser sana en cuanto a la organización que establece. Nosotros encontramos muy claramente en el Nuevo Testamento ese patrón, ese modelo que debemos hoy en día guardar y conservar. Una iglesia organizada, con ancianos, con evangelistas, con diáconos. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día el mundo religioso ha establecido un montón, ¿verdad?, de cargos dentro de la iglesia, títulos de diferente tipo, oficios de toda clase, pero muy distante de lo que es la organización que el Señor estableció. La iglesia debe ser sana en cuanto a la enseñanza del plan de salvación. Jesucristo, hermanos, ha dejado el evangelio y hay mandamientos que el hombre necesita obedecer para ser salvo. Y lo que Jesús dijo, eso es exactamente lo que nosotros debemos enseñar. El mundo religioso a veces no le da importancia a eso. El catolicismo bautiza a los bebés, cuando la Biblia dice que la persona necesita tener fe y estar arrepentida de pecados para poder ser bautizado. Y un bebé lo hace, pero no les interesa. Aunque la Biblia lo diga, aunque Jesús lo ordenó, aunque los apóstoles lo enseñaron, no les interesa. Se ha hecho una tradición bautizar al bebé. Algunos grupos religiosos dicen, no importa que no te bautices, tú eres salvo nada más con que creas. Cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero es lo que digo, hermanos, tuercen, quitan, alteran la doctrina del Señor. Una iglesia que es baluarte de la verdad, que es columna y baluarte, va a ser sana en cuanto a ese plan de salvación predicado por Cristo y los apóstoles. Va a ser sana en cuanto a la adoración, sana en la esperanza que se tiene, sana en la obra que realiza. Hay tantas cosas, hermanos, que nos dice la Escritura y nosotros tenemos que ir a las páginas del Nuevo Testamento donde encontramos la iglesia establecida, la vida de la iglesia, la enseñanza para la iglesia, el modelo de la iglesia, y nosotros ser hoy en día esa iglesia que la Escritura describe. Siempre debemos estar considerando la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Pedro, de Juan, de Pablo, de los apóstoles, todo lo que ellos han dejado para nuestra enseñanza, para que todo lo que profesemos, para que todo lo que practiquemos esté respaldado por la doctrina que Jesús, ¿verdad?, nos ha dejado. Así que la iglesia, hermanos, no es alguien que legisla ningún asunto doctrinal, porque toda la doctrina, ¿verdad?, que debemos creer, que debemos practicar, ya nos ha sido dada. Ya la tenemos. No se trata de inventar doctrinas nuevas, la doctrina ya fue dada por el Señor. La iglesia simplemente debe de ser sana en ella, sana. Si es cuestión de doctrina, debemos tener siempre capítulo y versículo. Aquí dice la palabra de Dios y con esta autoridad es que hacemos las cosas de esta manera. Así que la sana doctrina es la base de lo que somos y podemos lograr. Todo lo que no se logre, ¿verdad?, de esta manera, hermanos, no tiene valor alguno. Es como polvo, es como vender humo a las personas si nosotros estamos promoviendo una doctrina que no es del Señor. Pero también, hermanos, la iglesia puede alegrar el corazón de Jesús cuando es una iglesia santa y sin mancha. Dice en Efesios 5:26, dice Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre. Ese es el plan de Jesús con su iglesia. Eso es lo que Él desea, lo que quiere, lo que anhela. De la iglesia en un sentido general y también de cada iglesia local. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Hermanos, algo bien importante que como iglesia debemos de cuidar es que nuestra enseñanza esté en armonía con nuestras vidas, con lo que somos. Las personas nunca van a estar interesadas, nunca van a prestar atención a una doctrina predicada por hombres y por mujeres que hablan muy bonito, pero sus vidas no armonizan con lo que enseñan. Sus vidas no tienen nada que ver con lo que dicen que son. Dicen ser hijos de Dios, dicen ser seguidores de Cristo, pero sus vidas muestran otra cosa diferente. Y la gente, hermanos, lógicamente se va a dar la media vuelta y se va a ir. Por eso, hermanos, aunque predicar la verdad y la sana doctrina es elemental, tenemos que reconocer que esa sana doctrina debe ir de la mano con nuestra vida, una vida santa y sin mancha. Los que componemos la iglesia debemos esforzarnos siempre por vivir así. La gente que nos conoce siempre va a formular un juicio de la iglesia en base a nuestra conducta, a nuestro carácter, a nuestro ejemplo. Lo que ellos vean en nosotros va a producir un impacto para bien o para mal en las personas. Sí, esa es la realidad. Dice ahí en Tito, note usted, Tito capítulo 2, verso 5, y aquí esta dirección, esta enseñanza del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a Tito va dirigida a las hermanas. Y las hermanas de más experiencia, ancianas, dice la Biblia, deben de enseñar a las más jóvenes. Dice a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y da la razón. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios puede ser pura y santa, muy sana en cuanto a lo que se enseña. Pero si la palabra de Dios predicada no armoniza con una vida de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, pues entonces la gente va a blasfemar de la palabra. ¿Sí? Aún cosas como estas. Si una hermana no es prudente, no es casta, aún cuidadosa de su casa, es decir, hacendosa de su hogar, si no es una mujer que respeta a su marido, si no cuida de sus hijos, la gente va a decir, ¿y qué clase de cristiana es esa? Y dice que tiene la verdad, y dicen que predican, ¿verdad?, la doctrina de Cristo Jesús, y yo veo otra cosa. ¿Sí? Hermanos, por eso es bien importantísimo el carácter de la iglesia en cuanto a su santidad. Un poquito más adelante en este mismo capítulo, ahora Pablo dirige, ¿verdad?, la instrucción con respecto a los siervos. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Aún en el trabajo, aún en la relación con nuestro patrón, en las responsabilidades que hemos adquirido en nuestro trabajo, que nosotros seamos fieles en todo. Que sea honesto, ¿verdad? Que sea responsable, que sea trabajador, que sea activo, que cumpla con los propósitos que se le han encomendado. Y cuando un cristiano hace eso, fíjense bien, adorna la doctrina, la adorna, la embellece, la hace atractiva para las personas. Sí. Es lo que podemos ver aquí en las palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos, la doctrina que predicamos, por muy pura y sana que sea, puede ser atractiva o puede ser repulsiva también para las personas. Todo depende de lo que ellos miran en nuestra vida. ¿Qué ven? Y es que, hermanos, la doctrina de Cristo y la vida de los cristianos es algo que no se puede separar, van de la mano.
van de la mano, están plenamente unidas y entrelazadas. Una iglesia santa y sin mancha está compuesto de miembros. Si la iglesia es santa, si es pura, como dice aquí la escritura, sus miembros son miembros cuyo estándar de vida son más altos que los estándares del mundo. En el mundo la gente se porta mal, la gente maldice, la gente es deshonesta, la gente murmura y tiene envidias y es pleitista y habla mal de los demás, y así es la gente del mundo. Pero una iglesia pura, santa, sin mancha, está compuesta de miembros cuyas vidas son mejores que los del mundo. Porque si estamos igual o ellos son mejores que nosotros, pues ¿a dónde vamos a dar? ¿Qué predicamos? ¿Qué le enseñamos a la gente? O sea, ¿de qué vamos a persuadir a las personas si nosotros mismos no hemos sido hacedores de la palabra que estamos promoviendo al mundo? Sí, una iglesia santa y sin mancha tiene un estándar más alto que los del mundo. Sus miembros son miembros cuyos pensamientos, palabras y acciones son puras ante Dios. Los miembros de una iglesia santa y sin mancha demuestran su santidad, su honestidad, su integridad en el trato hacia las personas, en su forma de vestirse, también en su forma de divertirse, en su forma en que hacen negocios y tratos con las personas, en su respeto hacia la autoridad, en tantas cosas que forman parte de nuestro diario vivir. Pero se puede percibir, se puede observar una persona, ¿verdad?, cuyo estándar de vida es más alto, es diferente a los del mundo. A veces la gente dice: tú vas a una iglesia, ¿verdad? Tú eres cristiano, eres cristiana. Sí, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia del Señor. ¿Y cómo supo esa persona? ¿Cómo lo supo? Porque vio algo diferente. Por su forma de hablar, habla diferente, porque se viste diferente, porque se comporta diferente. No se comporta como todo el mundo lo hace. Así deben ser los miembros que componen la iglesia, que componemos la iglesia del Señor. La palabra de Dios y la iglesia van a ser atractivas al mundo en la medida en que vean vidas transformadas. ¿Sí? Si algo es bueno, si algo funciona bien, a veces no necesita mucha promoción. Porque todo el mundo sabe que eso trabaja muy bien. Ciertos productos, ciertas marcas de vehículos que uno dice: no, hombre, cómprate un carro de estos salen bien buenos. Y ya tienen esa fama, ¿verdad? Y la gente los procura porque saben que funciona, que trabaja, que es efectivo. Bueno, hermanos, los cristianos, siendo buenos y fieles en todas sus obligaciones, hacen que la palabra de Dios sea atractiva a las personas. Que las gentes, que las personas a nuestro alrededor vean, ¿verdad?, que la palabra que predicamos ha sido efectiva en nuestra vida, que ha producido un cambio, una transformación en nosotros. Y cuando la gente ve eso, dice: oh, puedo ver el cambio, puedo ver la transformación. Pues yo lo conocí antes, era bien borracho, era bien maldiciente. No, hombre, si ustedes lo hubieran visto, yo lo conocí, pero ahora lo veo diferente. ¿En qué crees? ¿A qué iglesia perteneces? A ver, háblame un poquito. ¿Qué hiciste? Las personas necesitan ver vidas transformadas. También, hermanos, la palabra de Dios y la iglesia serán atractivas al mundo cuando sus miembros viven en armonía. Las personas también vienen huyendo de una clase de personas a veces con las cuales están familiarizadas ahí en el mundo y tratan de encontrar en la iglesia un refugio y encontrar personas diferentes, personas buenas, honestas, sinceras, humildes, generosas, cosa que a veces no hay allá. Entonces, cuando en la iglesia hay murmuraciones, hay quejas, hay contenciones entre los miembros, hermanos, pues eso no habla bien de la iglesia. Eso espanta a las personas, las hace que nunca vuelvan. Pero cuando hay en la iglesia
un ambiente sano, cuando hay paz, hay gozo, hay amor fraternal, cuando esas cosas distinguen una congregación, es como un imán, ¿verdad?, que las atrae a la iglesia y al evangelio. Cuando se abunda en buenas obras, dijo el Señor que las personas van a glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras, siendo sal de la tierra, siendo la luz del mundo. ¿Esto es posible? También, hermanos, hay que reconocer que el ser consecuentes es bien importante, como lo hemos enfatizado ahorita. Cuando Pablo escribe a los romanos, ¿verdad?, y hablando específicamente de los judíos, dice el apóstol Pablo: ¿tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Sí? ¿Que no se ha de hurtar, hurtas? Sus vidas no eran consecuentes y los gentiles se burlaban de los judíos porque ellos se creían muy santos, porque ellos creían que eran, ¿verdad?, por ser descendientes de Abraham, los que tenían el favor de nuestro Dios, cuando sus vidas eran totalmente inconsecuentes. Esto es bien necesario en todos nosotros. Así que, hermanos, para ser sanos en la doctrina y puros en nuestra vida, es muy importante que nosotros siempre procuremos delante de todo el mundo, de todas las personas, dar un buen ejemplo, vivir de acuerdo a como Cristo nos ha enseñado, de acuerdo también a la vida de Jesús. Y aunado a esto que acabo de mencionar, también algo bien básico en la iglesia es precisamente el ser amigable, y eso es algo que agrada al Señor, que en la iglesia nosotros seamos amigables con las personas, seamos fraternales, seamos cariñosos, amorosos. Se dice que una iglesia fría es como la mantequilla fría, difícilmente se puede extender, que es fría, está dura. Y una iglesia fría no se puede extender, no. Por eso, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hebreos 13:1, dice: permanezca el amor fraternal. Esto es algo que no debe de faltar en ninguna iglesia. Los miembros debemos ser personas amigables, cálidas por naturaleza, porque somos cristianos. Si antes yo era una persona huraña, era una persona apática, era una persona que no quería hablar con nadie, hoy que somos cristianos tenemos que ser de una naturaleza diferente, amigable, inspirar confianza a las personas, fraternales, como dice aquí la Escritura. Esto es algo que debe de ser un distintivo de los cristianos. Amigables los unos con otros, amigables con las personas que nos rodean, amigables con las personas que visitan en los servicios de reunión, amigables con todos. Siempre debemos de ser así. Dice en Romanos 12:10: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El amor fraternal es indispensable. Así que todos los miembros de la iglesia deben de amarse de la misma manera que se aman los miembros en una familia. Así como usted ama a sus hermanos y a sus hermanas carnales, ama a sus hijos, ama a sus padres, así debemos vernos en la iglesia y así nos debemos procurar y nos debemos de amar. Cuando ese amor nos une, entonces muchos problemas se van a evitar. Envidias, menosprecios y cosas por el estilo que surgen cuando hay carnalidad entre los miembros. Así que, hermanos, amigos, el amor, el afecto, el cariño, el respeto, el interés, el buen trato se proyecta en una congregación por sus miembros. Por sus miembros. Nosotros reflejamos esto. Y entonces, de esa manera, esto puede atraer, ¿verdad? Repito, como un imán a las personas a Cristo. Por eso dice Pedro también en la primera carta, capítulo 3, verso 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es lo que debemos de ser nosotros. Así que podemos decir que
futuro de una congregación depende en gran medida del amor fraternal de sus miembros. Sí, eso es muy importante. Para que una iglesia crezca, se extienda, esto debe de reflejarse en la vida de nosotros. Dice el Señor en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente se da cuenta, el mundo lo ve, lo observa. La gente no es ingenua. Ellos pueden darse cuenta si entre nosotros hay amor, hay afecto, hay respeto, hay cariño, o si entre nosotros hay pleitos, hay problemas, hay desavenencias, hay divisiones y cosas por el estilo. Dice también en Juan 17:20, cuando el Señor ora al Padre, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el mundo crea. La unidad de los discípulos, para que el mundo crea, dice el Señor. Así que la unidad, la armonía, el amor fraternal son distintivos de la iglesia del Señor, son la atmósfera que se debe de respirar entre nosotros. Algo tangible, algo que se proyecte, algo que las personas puedan observar y ver. El día que una congregación deje de tener esa clase de amor por el cual oró el Señor, esa clase de unidad, y se convierte en una iglesia donde unos a otros se muerden, se comen, mejor fuera quitar el rótulo que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo, porque no es lo que se está demostrando. Pero algo más, hermanos, para terminar la lección. Al Señor le agrada, le encanta y alegra su corazón cuando la iglesia es activa y la iglesia es trabajadora. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, les dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y esa es la exhortación, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo, a estar diligentemente activos y trabajando en la obra del Señor. Dios se agrada de una iglesia trabajadora. Dios se agrada de una iglesia así. Si algo distinguía a la iglesia del primer siglo, era precisamente que cada miembro estaba trabajando, cada miembro usaba sus talentos, cada miembro estaba activo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, de ahí el crecimiento tan grande. ¿Cómo crecían las iglesias en el primer siglo? A pasos agigantados, porque los hermanos eran activos y trabajadores. ¿Por qué las iglesias se organizaban tan rápido y podían establecer ancianos y diáconos? Porque eran iglesias trabajadoras y activas, maduras. Dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la obra del Señor implica diligencia. Siempre hay trabajo que hacer en una iglesia. Siempre hay necesidades que deben de ser cubiertas. Pero ¿quién lo va a hacer? Bueno, todos nosotros. Cuando una iglesia es activa y trabajadora, el trabajo se hace. Servir a Dios con diligencia implica muchas veces salir de nuestra zona de confort, de esa zona de comodidad, para hacer lo que Dios nos pide y cumplir con nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Un cristiano diligente nunca está ocioso. Un cristiano diligente nunca es indiferente cuando ve la necesidad dentro de la iglesia, la necesidad entre sus hermanos, cuando ve el trabajo que se requiere hacer. Por el contrario, él está dispuesto, él quiere ayudar, él quiere participar, él quiere colaborar, siempre quiere poner su granito de arena en lo que sea de acuerdo a su capacidad, pero él quiere participar. Así debemos de ser todos en la iglesia, diligentes, activos, trabajadores. La predicación del evangelio, la ayuda, el servicio a los santos, la obra de edificación,
Hermanos, son aspectos que la iglesia no puede descuidar. Todas esas cosas se necesitan hacer. Y repito, para ello se requiere esta clase de actitud. Dice Pablo a Tito, capítulo 2, verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Podemos ser celosos para muchas cosas, pero la iglesia debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Y eso se demuestra en el trabajo, en la actividad. Hebreos 13, verso 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es agradable a Dios, cuando nosotros somos aptos para toda buena obra, cuando nosotros estamos involucrados en hacer la voluntad del Señor. Así que cuando una iglesia es así, créanme, el corazón del Señor se alegra. El corazón del Señor rebosa de alegría, de gozo, de felicidad al mirar a sus hijos de esta manera. Una iglesia sana en la doctrina, una iglesia santa y sin mancha, hermanos amorosos, amigables, hermanos que se aman fraternalmente y hermanos que son activos y trabajadores. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos, a nuestras posibilidades, a nuestra capacidad, alegrar un poquito el corazón de nuestro Señor siendo de esta manera. En pantalla tenemos el plan de salvación. Hay personas, hay amigos entre nosotros que todavía no han dado ese paso de obediencia. Aún no son parte de la iglesia de Cristo, no son parte de ese pueblo santo. Aún no gozan de los beneficios, de las bendiciones que en Cristo Jesús el Señor Dios nos otorga. No tiene parte en estas cosas, pero puede tenerlo. Si usted acepta a Cristo con todo su corazón y le confiesa delante de los hombres, arrepentido, es bautizado, sepultado con Jesús, el Señor le perdona y el Señor le añade a su iglesia y el Señor le da parte en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Hay algún amigo, alguna amiga que quiera obedecer al Señor y ser bautizado? ¿Alguien que quiera hacer arreglos con Dios en esta tarde? ¿Algún hermano, hermana que no ha estado perseverando, pero quiere reconciliarse el día de hoy con el Señor? Ok, la invitación está en pie. Aún al cantar este himno, si alguien toma la decisión, simplemente levante su mano y nos lo hace saber. Gracias a todos, que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano Chuy tiene.